en el tema todos serán vivificados. Es lo que vamos a aprender este día. Y nuestra base bíblica la tendremos en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 22 al 26. Ahí vamos a tener también nuestra lectura de la palabra de nuestro Señor. Y les repito el tema, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, todos serán vivificados. De eso nos vamos a encargar, ¿verdad? Hoy de eso es lo que vamos a meditar en el Señor. Y le voy a pedir que usted vaya a la Biblia y busque este texto. Busque Primera de Corintios capítulo 15, versículos 22 al 26. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Vamos a buscarlo ahí. Yo se lo voy a mostrar también a ustedes para que juntos lo podamos leer, el mensaje de la palabra de nuestro Dios, el cual dice de la siguiente manera. Dice el Señor: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Esta es la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios que Él ha dejado escrita para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros apreciamos, lo que nosotros encontramos aquí? Bueno, decirles, hermanos y amigos, que qué difícil es hablar sobre el destino de la raza humana como tal. Muy difícil. El ser humano es quizá el ser más complicado del cual el mismo hombre conoce. Pues el hombre es un ser muy, muy complejo e incomprensible. Y también incomprendido muchas veces. Y pasamos todo el tiempo tomando decisiones, muchas de ellas cruciales para nuestras vidas. Pasamos haciendo planes acerca de nuestro futuro y pensando siempre en un mejor futuro, pero nos limitamos únicamente a lo material y pocas o nulas veces pensamos en lo espiritual, en lo que permanece para siempre, en lo eterno. Y no nos preparamos como seres humanos para lo que tarde o temprano nos acontecerá. Pero no todo está perdido, fíjese, hermano, porque aunque todo va mal a nuestro alrededor, aún hay esperanza. Mientras tenemos vida física, tenemos la esperanza. Nuestros amigos no se tienen que desesperanzar, porque todavía el Señor les ha conservado la vida física. Y mientras les haya conservado el Señor la vida física, tienen la oportunidad maravillosa de arreglar cualquier situación que afecte su relación con nuestro Dios. Cualquier cosa puede ser arreglada, cualquier cosa puede ser, ¿verdad?, corregida con nuestro Dios, porque nuestro Dios es perdonador. La palabra de nuestro Dios
dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Si oyereis, si quisiereis, vas a comer del bien y vas a vivir bien y vas a estar bien. Pero tienes que oír y atender y entender lo que el Señor demanda de ti, lo que el Señor quiere de ti. Por eso dice el Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje ya el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual dice, tendrá de él misericordia y será el Señor amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Nuestro Señor es perdonador. Aún hay esperanza para el amigo. Aún hay esperanza para el hermano caído. Aún hay esperanza porque usted puede arreglar su condición con el Señor. Usted puede hacerlo. Todo está en su voluntad, en el deseo que usted tenga de querer arreglar esta situación. Días tristes vienen sobre el mundo. Días tristes ya estamos viviendo en el mundo en el que el ser humano está cayendo en una debacle, en una decadencia tan grande que ya está llegando hasta la presencia misma de Dios, el pecado recurrente todo el tiempo y el ser humano no se arrepiente y en lugar de eso sigue rebelándose, sigue en rebeldía en contra de Dios, lamentablemente. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en estos versículos que hemos leído? Fíjese que nos habla a nosotros aquí la Biblia de dos naturalezas. Quizás analizando primero lo que dice el texto de esta carta de Corintios 15, analizando lo primero que leímos, es que en Adán nos hace una diferencia los que permanecen en Adán y los que permanecen en Cristo. En Adán es obligatorio permanecer porque por la naturaleza física de Adán, que el primer hombre, todos estamos sujetos a los padecimientos físicos y al sufrimiento como tal, cuya máxima expresión es la muerte. Es decir, en Adán tenemos nuestra herencia de carne, nuestra herencia de que nuestro cuerpo se va diluyendo, se va desgastando, se va dañando cada día. Es más, usted se puede ahora contemplar en el espejo y usted dice, bueno, qué triste, qué tremendo. Yo no era así, yo era más hermosa o yo era más hermoso hace unos años. Y yo siento que me voy desgastando, que me voy, ¿verdad? Que me voy ya caminando al envejecimiento y yo no quiero ir en envejecimiento porque yo no me quiero morir, porque inmediatamente piensa en lo que sigue después, en el siguiente proceso. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, y compartimos nuevamente el texto que estamos con usted, el texto bíblico, la palabra dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjese que aquí hay una sentencia que la palabra de Dios nos está diciendo, y es que dice que así como en Adán todos mueren, es decir, en Adán todos heredamos en sí la muerte, llamémosle así, por pertenecer a la raza humana como tal. En Adán todos nosotros morimos, y tenemos que, está establecido ya para los hombres, hay una ley de parte de Dios que vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero está establecido. Dice la palabra en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que cada uno de los seres humanos está ya destinado físicamente en Adán para morir,
morir en el cuerpo, morir físicamente. Y como decíamos antes, por la naturaleza física de Adán, por la naturaleza física nuestra, todos estamos sujetos a los padecimientos físicos, a las enfermedades, al sufrimiento, cuya máxima expresión es la muerte física. Cuando llega y nos alcanza es porque nos ganó la batalla, la muerte física nos llega, nos alcanza. Pero, ¿qué? ¿Será que todo termina allí? ¿Será que todo está hasta allí y ya no hay más nada? Bueno, decirle que esta expresión, ¿verdad?, no es nada agradable. Pero el texto que acabamos de leer aquí en lo que dice Corintios, ¿verdad?, en 15:22, dice que así, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mire qué hermoso. Es que esto es maravilloso para todos nosotros, para que nosotros lo entendamos. Aquellos que en Cristo permanecieron, en Cristo vivieron, en Cristo anduvieron, en Cristo se durmieron y se quedaron en el sueño eterno de la muerte, pero se durmieron en la paz del Señor, se durmieron con Cristo. Dice la palabra, en Cristo serán vivificados. Pero la expresión que llama la atención aquí es esta que dice el texto, que usted lo puede estar leyendo ahí en su Biblia. Dice que así como en Adán todos mueren, todos, y la palabra todos abarca a la totalidad de los que existen. También dice en Cristo todos, esta vez, otra vez, abarca a todo el universo de cosas, a todo el universo de seres humanos, en este caso, dice todos serán vivificados. Y algunos de mis hermanos que me están oyendo ahorita han de decir, hermano, pero si allí dice que todos van a ser vivificados, ¿se refiere a todos? ¿O a algunos? ¿Se refiere solo a los que eran creyentes y eran buenos? ¿O se refiere también a los que no eran creyentes y estaban allí pues viviendo una vida de acuerdo a su propia conveniencia, etcétera, etcétera? Pues la Biblia dice que todos como raza, todos como simiente, todos como género humano. Entonces, si en Adán todos morimos, no hay quien se escape de eso. O sea, no hay ninguna persona, usted no va a encontrar ninguna persona que no vaya a morir. No encontrar ninguno, porque todos estamos ya marcados para eso. Ya está establecido como una ley divina, como una ley eterna de parte de Dios, que en Adán todos morimos, ya está establecido. Pero también en la Biblia dice que en Cristo y por Cristo todos serán, dice, vivificados. Todos serán vivificados. Y esto es algo hermoso porque fíjese que en Cristo, por la naturaleza espiritual de Él, todos tenemos esperanza y también una oportunidad, la cual consiste que aunque la muerte física nos alcance, permaneciendo en Cristo, seremos vivificados. ¿Qué significa vivificar o ser vivificados? Significa que Él nos da vida a algo inerte, a algo que no tenía vida. Es dar fuerza o energía a la persona. El Señor le da esa victoria a cada uno de nosotros, pero hay algo bien triste, bien tremendo. Usted debe aprender, apreciar y entender que la palabra de Dios dice que nosotros los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. A imagen, dice, y semejanza de Dios fuimos hechos. Hay una parte en nosotros que es eterna. Nuestra alma tiene una característica especial de ser eterna. Permanece y permanecerá para siempre. Pero la condición en la que estará, en la que permanecerá para siempre, esa es una decisión
que la persona la tiene que tomar aquí en vida, mientras está aquí en la tierra, tiene que tomar esa decisión triste, tremenda para algunos, porque no queriéndose apartar de lo malo, del pecado, vivieron separados de Dios y al dormir se durmieron sin Cristo y sin ningún tipo de esperanza. Por lo cual, cuando sean vivificados, no van para vida eterna, sino para otra cosa mucho cruel, mucho malo, muy mala. Y es triste decirlo, por eso el llamado urgente que le hacemos al amigo, el llamado urgente que le hacemos al compañero de trabajo que no ha obedecido al Señor, a aquellos que no están en Cristo, que están viviendo alejados del Señor, lejos de cualquier situación mala o que está afectando la vida de ellos. Allí le estamos diciendo, es importante que usted considere el camino, que usted considere el momento, que usted considere su condición, porque el tiempo apremia, la pandemia se está llevando vidas, vienen otras pestes en camino, vienen hambre, vienen desastres naturales, vienen muchas cosas que este mundo se va a convulsionar de una manera tal que el ser humano se vuelve en contra del mismo ser humano. Así como hoy hay mucha gente que con toda la intención del mundo sale con la intención de contagiarse y de contaminar y de contagiar a otros, con la intención de que si se mueran, que se mueran, que si se van a morir y punto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es en una situación en la que un ser humano a otro ser humano no le importa y se está enfriando el amor. Y esto es profecía del Señor Jesucristo. Dice el Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y está en esa condición. Ahora, dice que en Cristo serán vivificados, tendrá nuevamente una fuerza, una energía. Ahora, ¿cómo es que seremos vivificados? ¿Qué es lo que la palabra de Dios en sí misma nos está diciendo a nosotros? Bueno, dice, porque, pero cada uno, dice, en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos de apreciar? ¿Qué debemos de entender nosotros en esta parte? ¿Cómo es que sucederá esto? Mire, mis amigos, mis hermanos, Dios es infinito. Dios es infinito en amor, Dios es infinito en poder. Y cada uno tendrá un orden ya establecido por el Señor. Cristo primeramente, Cristo fue el que fue vivificado, el que fue, bueno, dice la palabra, esto para nosotros que debemos de apreciarlo, dice la palabra, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Dios el Padre levantó a Cristo, Cristo el primogénito de entre los muertos, Cristo el primero, Cristo Él el primero, y en ese orden apareció. Él fue el que venció la muerte. Dice la Biblia, la palabra del Señor para nosotros. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y redimir a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús dijo que todo aquel que sirve al pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres.
Y Él quiere que usted sea libre, que no sea condenado, que no sea encarcelado, que no sea llevado a las prisiones eternas de oscuridad permanente, sino que ascienda a la vida eterna, que alcance las promesas eternas para los santos en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Consideremos que Dios, en su infinita sabiduría y en su infinito poder, ha dispuesto un orden. Y primero a Cristo, luego habla de las primicias. Fíjese que hablar de las primicias, bueno, si lo comparamos con el Israel y las fiestas que Israel hacía y todas las cosas, las primicias son, hermanos, los primeros frutos, el primer fruto. Y en cuanto a la fe y en cuanto a la iglesia, Cristo resucitó primero y luego confirmó a sus apóstoles para que anduvieran con él, y ellos fueron las primicias. Ellos son las primicias del reino, ellos. Y dice la palabra de Dios, primero Cristo, las primicias, o sea, los primeros frutos de la fe en el Señor Jesucristo. Y dice luego los que son de Cristo en su venida, los que son de Cristo. Es que aquí hay algo que nos habla acerca de los que son de Cristo, es decir, aquellas personas que le pertenecen a Cristo, que le pertenecen al Señor. De hecho, la palabra, cuando habla de la resurrección de los muertos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que son de Cristo van a despertar, los que son de Cristo serán vivificados una vez más, y dice, los que son de Cristo en su venida. Luego, pues, después de eso ya viene el fin, ¿verdad? Ya lo demás ya no cuenta, los que no son de Cristo ya no son cuenta para el Señor. Luego viene el fin, cuando todo el mal haya sido vencido. De hecho, la palabra de Dios nos dice a nosotros que luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, cuando hayan sido suprimidos, entonces dice, el Señor entregará, fíjese bien, el Señor entregará el reino a su Padre. Dice que entregará el reino al Dios y Padre, cuando ya haya suprimido todo eso. ¿Cuál reino es el que le entregará el Hijo Jesucristo a su Padre? Si nosotros miramos lo que dice la Biblia en Colosenses 1:13, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y la Biblia nos dice a nosotros que el Señor, Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces dice la palabra que cuando Cristo, viene el fin, y cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda potestad, todas esas cosas que están allí en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de la iglesia y todo eso, cuando haya suprimido todo eso, entonces dice Él, entregará el reino al Padre, entregará a todo el reino y a todos los que estén dentro del reino, lo entregará al Padre allí. Y ahí, para el mundo, para todo termina, hay un final, hay un fin completo allí que nos habla a nosotros la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con estos dominios y esas potestades? Si usted mira conmigo la Biblia, en la carta de Colosenses capítulo 1, si usted mira la palabra de Dios, Colosenses, si usted ve el capítulo 1 de Colosenses, nos dice a nosotros lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice 1:15, dice al 17, dice así: Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y las que hay dice, creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Mire qué hermoso. Entonces, ahí nos habla de esos principados, de esas potestades, de esos dominios. Y el apóstol Pablo nos hace ver a nosotros, nos dice a la iglesia, a usted y a mí, a todos aquellos que hemos caminado en la fe del Señor, nos dice a nosotros la palabra del Señor que nos advierte acerca de esto y dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades de las contra gobernadores de las tinieblas, contra todo eso es la lucha que dice él. Y cuando el Señor haya suprimido todo esto, eso es lo que dice la carta de Corintios acá, dice: cuando haya suprimido todo dominio, cuando haya suprimido toda autoridad y potencia malvada, entonces el Señor entregará el reino a su Padre, ¿verdad? Entonces será el fin de todas las cosas. Hermano, la palabra suprimir está referida, la palabra suprimir está referida a quitar, eliminar, a desaparecer eso que estaba afectando, eso que estaba dañando allí. Entonces es necesario que nosotros entendamos y apreciemos todo esto en el Señor. Dice: y todo sea puesto en obediencia. Ahora bien, ¿cómo será esto? Daniel capítulo 12, versículo 2 dice la Biblia: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esos serán despertados es porque serán vivificados. Y serán vivificados todos los que están ahí en esa condición. Y dice: todos los que están en esa condición serán vivificados. El apóstol Pablo dice que los que estén vivos y el Señor venga en el fin de los tiempos, seremos transformados. Estos no serán vivificados porque no están muertos, no estarán muertos, sino serán transformados para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Pero los que están durmiendo, los que están ya en el sueño de la muerte, dice: estos serán vivificados, estos serán despertados, y unos de ellos saldrán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Nuestro Señor nos ha dejado las Escrituras. Que nosotros no querramos ir a estudiarlas y aprender y entender lo que Él quiere y nos dice a nosotros, pues eso ya resta de nosotros, pues en gran medida, que nosotros no seamos obedientes al Señor. Pero Dios nos ama y Él quiere que nosotros seamos salvos. Él dice en su palabra: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Las personas no quieren ser obedientes, saben que el destino que les espera es cruel. No es como una pandemia o como una hambruna o como no, es mucho peor que eso, mucho peor. Dice: ¿cuántas, dice el Señor, no serán las mismísimas tinieblas? ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Dice el Señor. Bien tremendo, bien triste, ¿verdad? Es necesario entender y apreciar todo esto que la palabra de Dios nos dice a nosotros, ¿verdad? Y aquí en el texto que estamos nosotros estudiando, estamos, ¿verdad?, compartiendo con ustedes, estamos mirando que el Señor nos está diciendo a nosotros, dice: suprimido todo dominio, toda potencia, toda autoridad, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso que el Señor
reine, que el Señor gobierne, que el Señor esté, ¿verdad?, con cada uno de nosotros, que Él esté con cada uno de nosotros, que Él reine hasta que todos sus enemigos pues se hayan declarado y hayan sido sometidos ya, y ya no vayan a molestar más a la humanidad, porque el tiempo del fin habrá llegado. Y ahí se acaba todo. ¿Por qué? Porque la humanidad entera dejaría ya de este mundo y pasaría a la siguiente etapa, ¿verdad? Esto es triste, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, aquí vamos a ir concluyendo ya, que cuando todas las cosas hayan pasado, habrá un último enemigo a vencer, y este enemigo será destruido. ¿Cuál es ese enemigo? La palabra de Dios nos dice aquí, nos dice a nosotros que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte nos habla de la destrucción, de la muerte como tal. Y ya no habrá más muerte entonces, porque la muerte será destruida. La muerte será sacada de este mundo. Aquella que entró en el mundo por medio de Adán, esta será sacada por Cristo. Y si bien a todos nosotros se nos dará la oportunidad de ser vivificados, muchos serán para caer en un estado de condenación y pena de eterna perdición para los que no creyeron en la verdad ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lamentable esta información, lamentable, ¿verdad?, para el impío, lamentable para el inconverso, lamentable para el rebelde, lamentable para el que no quiere nada con Cristo. Para él es lamentable, pero es beneficiosa y dichosa la información para todos aquellos que sí están, ¿verdad?, dentro de Cristo, dentro del Señor, y sus esperanzas están puestas en Dios nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la Biblia nos dice, y lo vamos a compartir con ustedes en el libro de, ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a recordar en el libro de los Hebreos capítulo 2, menciona en los versículos 14 y 15, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Aquí habla de participar de la muerte, o sea que la muerte lo venciera y le ganara a Cristo. Pero cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos, la muerte no pudo con sus tentáculos detenerlo al Señor Jesucristo, y fue el primogénito de la resurrección, Y, hermanos, nos habla de esto, de destruir, ¿verdad?, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice, esto es, al diablo. Pero también nos hace ver a nosotros que todos tenemos la oportunidad ahora de poder recibir al Señor y de arreglar nuestra condición y de estar bien con Dios. Pero también nos hace ver que todos aquellos que no obedecen al Señor y no quieren, ¿verdad?, obedecer al Señor, ellos van a ser vivificados también. O sea, todos serán vivificados, pero lamentablemente será para sufrir una pena de perdición eterna. En la carta de Tesalonicenses, y con esto termino, Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice, versículos 9 al 11, dice la palabra de Dios así, lo compartimos con ustedes. Segunda de Tesalonicenses 1, 9 al 11.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre todos, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice que ellos, los que no quisieron nada con el Señor, sufrirán una pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero el versículo 10 dice que cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, porque el testimonio del Señor es verdadero, Él es fiel y es verdadero. El testimonio de Cristo ha sido creído en el mundo porque la iglesia siempre va a estar para predicar la palabra. Siempre va a estar la iglesia mientras el Señor no haya venido. Recuerde, en Adán, en la naturaleza humana, todos mueren, pero en Cristo, estando en Cristo, en la naturaleza espiritual, todos seremos vivificados. Todos los que permanezcan en Cristo, los que estén en Cristo, estos van a ser vivificados y van a ser resucitados para vida eterna. Amén, hermanitos, que nuestro Padre Celestial les colme de muchísimas bendiciones. Para mí, un privilegio el poder, hermanos, de esta manera, compartir este mensaje de bendición, ¿verdad?, con cada uno de ustedes, hermanos. Que la paz del Señor esté gobernando en cada una de sus vidas, su amor, ¿verdad?, el fruto de su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de